estamos diciendo que el vector gradiente de f es simplemente las derivadas de f respecto de cada una de las variables, ¿sí? Evaluadas, en este caso, en el punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende? Sí. Este operador que simboliza las variables se puede generalizar para un campo que vaya de R. Fíjense, este es el gradiente para un campo que va de R2 en R. Si yo quiero uno que vaya de Rn en R, entonces el gradiente, fíjense que estamos evaluando el gradiente en el punto, ¿no? Es simplemente la derivada de f respecto de x1, la derivada de f respecto de x2, la derivada de f respecto de x3 y así la derivada de f respecto de xn. Fíjense que está todo separado por comas, quiere decir que son las coordenadas de un vector en el punto. ¿Está claro esto? Y este es un vector muy importante. ¿Se ve? Porque esto permite achicar mucho la anotación de las derivadas parciales. Si yo quiero escribir el plano tangente en términos del gradiente, fíjense cómo nos quedaría. Nosotros teníamos que el plano tangente venía dado por la derivada de f respecto de x en x0 por x0, ¿no? Por x, perdón. Por x menos x0, ¿no? Más la derivada de f respecto de y en x0 por y menos y0, ¿no? Más z0. Entonces acá podemos escribirlo así. En lugar de poner z0, como habíamos puesto, podemos escribir z menos z0 igual a todo esto. Entonces, en términos del gradiente, ¿cómo se podrá escribir? Z menos z0 igual, sería equivalente, ¿no? A escribir el gradiente de f en x0, producto escalar, ¿con quién? Con un vector que sería formado por x menos x0, y menos y0, ¿no? ¿Se ve? ¿Cómo quedaría armado el gradiente? ¿Y el plano tangente? O sea que el plano tangente sería esta cosa. En general, para un plano de Rn, o sea, este es el plano tangente para un campo que va de R2 en R, pero esto me permite generalizarse también. Si f va de R n en R, ¿cómo sería que ya no sería un plano, sería una especie de espacio tangente a alguna cosa dentro de ese espacio, ¿no? Sería una cosa tangente que no sabe qué es. ¿Está bien? ¿Cómo quedaría? Quedaría, fíjense, vamos a llamar W porque no sabemos si va a ser Z. W menos W0, que sería dentro de esa cosa en ese espacio n dimensional, sería el producto escalar entre el gradiente de f en el punto donde estaría perteneciendo x0, w y w0 a Rn, ¿no? Producto escalar, fíjense lo que tendríamos, x menos x0, ¿no? X también, ¿no? Pertenecería ahí. Sería una x así menos x0, ¿ven? Y ahí se simbolizaría algo como una especie de espacio tangente dentro de Rn, ¿no?
O sea, tengo la generalización de lo que es un plano acá. ¿Se ve? A ver si está claro. Sí, Jorge. Se dan cuenta que esto sería en R2, ¿no? Esto sería todo el plano de R2 que ustedes conocen. Pero ahora tenemos una ecuación mucho más genérica que habla de espacio tangente en Rn. O sea que si yo tengo un campo escalar en R4, hay un espacio tangente a la cosa que está en R4 donde quiero que sea diferenciable. Esa superficie o lo que el cacho sea, no te sabes lo que es. ¿Está bien? Que tiene esa forma. A ver los demás, si se entendió. Sí. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Ahora, lo importante es que nosotros vamos a trabajar con cosas más chicas, como por ejemplo un plano tangente, a lo sumo algo de R3 tangente, un espacio tangente de R3, ¿no? Con cosas más chicas, no vamos a llegar a trabajar con tanto. Pero fíjense cómo se puede escribir la ecuación del plano tangente, ¿no? Qué interesante. No sé si se ve bien. Muy bien. Pero con esto no alcanza para definir la diferenciabilidad, porque dijimos que algo puede ser diferenciable sin que yo pueda armar con las derivadas parciales el plano tangente. O sea que si yo quiero que sea diferenciable, tendría que exigir que estas derivadas parciales siempre existan. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden eso? Para poder armar el plano. Ahora, si son continuas, estoy seguro que el plano siempre va a existir. Si estas derivadas, ahora no como función en un punto, como acá, sino como función, fueran continuas, entonces el plano siempre va a existir. Entonces vamos a tratar de ir poniendo estas conclusiones que todavía no las escribimos, que son importantes. Fíjense que el gradiente también lo podemos generalizar, no como vector en un punto, fíjense que el gradiente es un vector, ¿sí? Es un vector compuesto por un operador. ¿Qué indica este operador? El gradiente, vamos a estudiar un poquito qué es el gradiente. Fíjense que el gradiente, esto se dice gradiente, o sea, el operador aplicado a el campo F. Eso es equivalente a escribir nabla de F. Este operador se lo conoce con el nombre de nabla. ¿Está bien? Y lo que significa que son todas las derivadas de alguna verdura respecto de todas las variables que yo estoy teniendo en mi espacio n dimensional, donde i varía de 1, 2, 3 hasta n. ¿Y qué es lo que tengo acá? Acá puedo tener cualquier verdura, qué sé yo. Puedo tener la derivada parcial de una manzanita respecto de cualquiera de todas esas variables. Esta es una verdura cualquiera. Por eso es un operador. ¿Está claro? Puedo poner cualquier verdureta ahí. ¿Estamos? O sea que cuando digo d con parcial con respecto a las x sub i y voy armando el vector y lo aplico al operador nabla, quiere decir que nabla está haciendo eso. Quiere decir que nabla está aplicando al campo F generándome un vector llamado gradiente. Quiere decir que esto sería, si lo querés, es dx1 a dx2 a dx3, así hasta dxn. ¿Está claro lo que es nabla? Sí.
Y acá puedo Tengo una llenarlo duda. con cualquier cosa, cualquier campo. Sí, escucho, perdón. Cuando vos explicás ahí, cuando vos ponés la fórmula general del espacio tangente, lo estamos mostrando como el producto interno. ¿Está bien? Acá sí, eso sí, Sí, acá, porque es el producto sí. interno del ¿Y cómo- gradiente, no de nabla, del gradiente con esta operación de vectores. Porque esto es un el nuevo vector. resultado de un producto, el resultado de un producto interno es un escalar, no es un vector. ¿Cómo quedaría lo del espacio tangente? Ahí me queda una duda. El Porque cuando yo veo alguna espacio, expresión así, digo, ahí hay como resultado un escalar. claro, pero perdoná, es un Sí. escalar con una variable. Esto es una variable n dimensional. O sea que esto no te va a dar un No, ya número, sé, pero te va a da, dar la ecuación de un por plano. eso es que funcionaba la expresión, porque yo lo veía siempre al producto interno con el resultado como un escalar. Y yo sé, por lo Es que que, explicaste todo, recién que no, eso no da un escalar. exacto, claro, porque acá se generalizó la idea de producto escalar. No es más un producto escalar, es un producto interno. Y el producto interno no siempre da un escalar. Ok, ya está. En este caso, como vos tenés algo variable dentro de esta operación, queda en términos de esas variables. Cuando esas variables tomen un valor determinado, todo esto va a dar un número, que va a ser un punto del plano. Está bien. ¿Te das cuenta? Sí, porque acá que te va a quedar la ecuación de un plano. Cuando x y z tomen un valor dado, entonces eso es un punto de ese espacio o plano tangente. ¿Entendés? Sí, O sea, te queda el producto escalar en términos de variables, no en términos de resultado. ya te ¿Se entendí. entiende la pregunta que hizo Vanessa a los demás? Sí, sí. Es buena la pregunta, ¿eh? A ver si quedó claro. Si no, pregunten, ¿eh? Ariel dice que sí. No, yo lo entendí. Sí, algo Gracias. parecido hicimos recién cuando calculamos la ecuación del plano, ¿o no? Algo Claro, si parecido. ustedes. Exacto, si vos te fijás, podemos hacerlo ahora. ¿Cuál es el gradiente? A ver, en el ejemplo que teníamos, para que lo vean. A ver, en el ejemplo. En el ejemplo teníamos quién es el gradiente de f en el 1, 1. Es la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y en el 1, 1. ¿Cuánto me da esto? La derivada de f respecto de x me dio 2x. Los La derivada dos, de f ¿no? respecto de y, 2y. Claro. Quiere decir que en el 1, 1 me da el vector 2, 2. ¿No? Y entonces ahora tengo que mirar, si vos te fijás en R2, tengo que hacer x menos x0, y menos y0. X0 y 0 valen 1, 1. Quiere decir que yo tengo que z menos z0 es igual al gradiente de f en x0, producto interno, x menos x0, y menos y0. Y esto será equivalente en el ejemplo, será z menos 2, porque z0 valía menos 2, el gradiente me dio 2, 2, producto interno, con x menos 1 y menos 1. ¿Está bien? ¿Cómo hago el producto interno ahí? Mirá, Vanessa. Ujú. Ya lo vi, ya me di cuenta. 2 Dos por esto, o sea, z menos 2 será 2 por x por menos 1 más más 2 por por y i menos. menos 1. Y vuelvo a lo mismo que teníamos algo. Z menos 2 será 2x menos 2 más 2y menos 2. Este 2 se va con este 2 y me queda que z es 2x más 2y menos 2, que es la misma ecuación que sacamos antes. ¿Se ve cómo se opera a través del gradiente? Ujú. ¿Ves qué útil que es?
es juntar todo en una sola cosa. ¿Se vio? Sí. Muy bien. A ver si va quedando claro. Pero el gradiente también se puede pensar como una función gradiente generando un vector funcional, que también se lo llama gradiente, pero no en un punto, sino gradientes a seca. Este es el gradiente en un punto. El gradiente funcional, ¿cómo será? Es el gradiente sin evaluarlo en ningún punto. El gradiente funcional viene dado por las funciones derivadas parciales. Se compone de todas las funciones derivadas parciales del campo. Por lo tanto, el gradiente a seca aplicado a f, o sea, el gradiente de f, que sería lo mismo que decir nabla aplicado a f. Nabla aplicado a f es lo mismo que decir gradiente de f, ¿sí? Se compone como la derivada de f respecto de x1, la derivada de f respecto de x2, la derivada de f respecto de xc. Este sería el gradiente funcional, donde cada una de estas derivadas parciales son funciones ahora. No son funciones en un punto que son números, ¿sí? No son pendientes de rectas tangentes o de cosas tangentes donde, en el espacio en el cual están. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, obvio. Hay que acostumbrarse ahora a operar con estas cosas. Ahora van a decir, ¿por qué insiste en decir nabla aplicado a f? Bueno, porque nabla no solo tiene dos operaciones con los bichos que yo puedo ponerle a nabla acá. Nabla puede estar aplicado generando vectores. Nabla puede tener productos escalares con los objetos. Nabla puede tener productos vectoriales con los objetos. Nabla puede estar elevado al cuadrado con los objetos, donde un nabla al cuadrado es hacer nabla producto interno con nabla, o lo que se llama un triangulito de vuelta laplaciano, y aparecen todos estos chirimbolos. Bueno, todo esto tendríamos que llegarlo a ver en algún momento. Esto se llama álgebra del análisis vectorial. ¿Escucharon? Bueno, este es el primer operador que vemos, pero hay muchísimos operadores. Después tenemos otro operador que es el de Lambertiano, que opera igual que en Nabla, que en lugar de ser un triangulito es un cuadradito. Entonces el del Lambertiano de F, el operador del Lambertiano con un campo escalar, producto interno, producto cruz, producto tensorial. O sea, tenemos un montón de operaciones. O sea que todo esto forma un menú de un álgebra que se llama álgebra vectorial diferencial. O sea, es otra materia, podríamos decir. ¿Escucharon? Ni idea, ¿no? Nunca lo vieron todo eso. Por ahí en algún video, ¿no? Alguno que se ocurrió hablar de esto. A ver, ¿vamos bien? Está grave la cosa, ¿no? No dice el ni mu. Los tengo silenciados a todos. A ver, ¿quedó claro o no? Este no es difícil. No, es fácil eso. Este es fácil. Sí, quedó claro. Quedó Ya claro, te dice digo, Martín. por A ver, hacer los Martín. ejercicios. Está bueno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a definir cuándo un campo de R2 es diferenciable. ¿Qué quiere ser diferenciable? Que pueda calcular
ese plano. O sea, tener el plano tangente significa que cumpla la definición de diferenciabilidad, que todavía no la escribimos. Escribimos las definiciones de derivadas parciales, pero no las de diferenciabilidad. ¿Qué significaría? Sería equivalente a la definición de derivabilidad en una variable, ¿no? Vamos a empezar función diferenciable en un punto, no en todo el campo. Empecemos con un punto, empecemos. Como hicimos antes para una variable. Derivada total en un punto, derivada como función, ¿no? Esos fueron los dos órdenes. Lo hicimos ahora con las derivadas parciales, pero no para todas las derivadas en todas las direcciones posibles. Entonces vamos a definir la diferenciabilidad en todas las direcciones posibles. ¿Está bien? Con el equivalente al análisis 1. ¿Estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer? Entonces vamos a hablar de diferenciabilidad. En un punto de un campo escalar. Y vamos a empezar con uno de R2 en R y después lo generalizamos. Cuando vean la generalización se van a querer matar. A ver, si estoy en un campo de R1, si F estoy en R1 en R1, ¿se acuerdan que habíamos dado una definición de derivada, que era la derivada de Y respecto de X, que ustedes llamaban F' de X, ¿no? Que era el límite de H tendiendo a 0 de F de X0 más H, ¿no? Menos F de X0 sobre H. Un minutito que me llamo. Hola. Espera que ya hablo. Bueno, hoy tuve un día agitado, como pueden ver, como todos los martes. Muy bien, esta sería la definición, pero habíamos dado otra definición, ¿se acuerda? Que habíamos mostrado algo que era importante cuando teníamos esto. A ver quién se acuerda, la otra definición que era más importante que esta, que yo les dije conviene ponerla de esta manera, la definición, que mostraba la recta tangente en el numerador, ¿se acuerdan? Igualábamos a 0 y pasábamos restando la derivada. Muy bien, entonces, había otra forma equivalente de escribir la derivabilidad en un punto, que sería, a ver, el límite de h tendiendo a 0 de f de x0 más h, menos, y poníamos acá, haciendo todas las cuentas, f de x0, a ver si lo habíamos puesto bien, a ver, esto era f de x0 más f' en x0 por h sobre h, y todo este límite tenía que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Donde esto era la recta tangente. ¿Por qué era la recta tangente esta cosa? Porque para que este límite de 0, el numerador, recordemos que f de x0 más h es igual a f de x, porque x0 más h es x. Recordemos que h es la diferencia de x menos x0, ¿no? Entonces, si reemplazábamos, sacábamos de acá, todo esto que está en amarillo es la recta tangente. Si era la recta tangente, para que una función sea derivable en ese punto o en un entorno de él, este límite tenía que dar 0, y para que ese límite de 0, como h es algo chiquito distinto de 0, todo lo de arriba tenía que dar 0. Y si todo lo de arriba da 0, quiere decir que f de x0 más h
tenía que ser igual a f' de x0, acomodando un poco las cosas. H es x menos x0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Más f de x0. Esto es la ecuación de una recta, porque si esto lo reemplazamos por x, ¿no? Que es x0 más h, acá me quedaba f de x. Y esta es la ecuación de la recta tangente, ¿ven? ¿Se acuerdan de todo esto que lo hicimos? ¿O no? ¿Sí o no? Hola. Sí, sí. ¿Sí? Esto lo dijimos la semana pasada. Ahora bien, si ahora yo tengo que mostrar esto mismo para un campo de R2 en R, ¿cómo debería ser este límite que tiene que dar 0? A ver. ¿Qué debería quedar en el numerador ahora? Si estoy en un campo que va de R2 en R. Tengo dos problemas. Segundo, primero tengo que incrementar las dos variables al mismo tiempo. No puedo hacer una y dejar fija la otra como hacía las derivadas parciales. Pero en todo esto, ¿qué debería aparecer? ¿La ecuación de qué acá arriba? Y de un plano tangente. Claro, ahí debería aparecer la ecuación del plano tangente. El problema que tengo dos problemas. ¿Cómo son los incrementos? Porque ahora los incrementos tienen que incrementar en x0 en y0 al mismo tiempo. Quiere decir que los dos incrementos, h1 y h2, van a tener que incrementar al mismo tiempo. Quiere decir que yo puedo definir la diferenciabilidad, ¿sí? Esta es la diferenciabilidad, que sería la derivabilidad de todo punto, podríamos decir, en una variable, la definición. Perdón, no en todo punto, en un punto dado, sería la recta tangente. Ahora la puedo definir la diferenciabilidad para un plano tangente en un punto dado de R2. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, miremos, saquemos parecido a lo que tenemos en una variable, incrementemos las dos variables ahora, porque ahora sería H1, H2 tendiendo al 0, 0 como vector, ¿no? ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo? Y acá arriba iría quedando f de x0 más h1, coma, y0 más h2. Y ahora hay que tener en cuenta que x es, si quieren lo podemos poner así, h1 que sería x menos x0 y h2 sería y menos y0. Quiere decir que x sería h1 más x0 e y sería h2 más y0. Es decir, que esto es x y esto es y. Y si seguimos, menos, ¿y qué irá acá para armar? Acá irá todo lo que no, todo lo que formaría la otra parte del plano, porque ¿esto qué sería? Todo esto sería el z del plano, ¿no? Quiere decir que acá tendría que ir f de x0 y 0, que ¿qué sería del plano? Sería z0 más, ¿y qué La debería derivada ir acá? A ver, ¿quién me lo dice? más la derivada parcial respecto a x. Bien, debería ir la derivada de f respecto de x en x0 y 0 Por, por x menos x0. O sea, por h tendría que ser, porque fíjate que yo multiplico a la derivada por h, ¿no? Vamos a poner h primero, en este caso por h1. Pero para que sea la ecuación del plano le tengo que sumar, la ¿qué cosa? derivada parcial respecto a y. De x0 y 0 por h2. ¿Se ve? Quiere decir que todo esto me va a ir quedando así, dividido. ¿Y ahora cómo pongo dividido h acá?
A mí me quedó en 2 renglones. ¿Cómo pongo? Claro, porque fíjate lo gordo que es esta definición. ¿Cómo pongo dividido H? No puedo poner una H acá, una H1, H2. ¿Cómo pongo H? A ver, si yo tengo un vector H1, H2 que quiero que tiendan al 0, 0, eso es equivalente a hacer tender la norma de H1, H2 al 0. Porque si cada una de estas H tienden a 0, quiere decir que H1 al cuadrado más H2 al cuadrado raíz cuadrada debería tender a 0. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo un disco que está centrado en el x0 y 0, cuando tiendo a 0 este lado y cuando tiendo a 0 este lado, es lo mismo que tender a 0 la diagonal, que sería la norma de la suma de estos dos al cuadrado, raíz cuadrada, Pitágoras. ¿Está bien? Claro. ¿Se entiende? Quiere decir que hacer tender esto a 0, esto es equivalente a hacer tender la norma de H1, H2 al número 0, que es más cómodo trabajar con un número que con un vector 0, 0. Y esto vale para cualquier bicho de incrementos H1, H2, en este caso R2. Pero si tengo R3, tendría una norma de R3 que tendría H1, H2, H3. Si estoy en Rn, tendría H1, H2, H3, Hn. Dividido la norma, porque lo que tiene que tender a 0 es lo que está acá abajo, que es más cómodo, de H1, H2. ¿Ven? Y este límite me tiene que dar 0. Conclusión, esta es la definición. Si yo pruebo que este límite da 0, quieren podemos borrar esto y ya poner la norma acá, que queda mejor. Ahí. Si probamos que este límite da 0, podemos asegurar que el campo es diferenciable. Fíjense que este límite no necesita que estas derivadas sean continuas en ese punto. Lo que pide es que existan nada más. Si son o no continuas la función derivada, no importa. ¿Entienden? Si esta función derivada no es continua en este punto, no importa. Porque para que exista el plano necesita que exista la derivada, que tenga un número la derivada. ¿Entienden eso? Entonces, para asegurar que este límite exista y dé 0, que exista al menos, después vemos si da 0 o no, que exista, alcanza con conocer las derivadas de f respecto de las x sub i en el punto x0. Alcanza con conocer la existencia, ¿no? O sea, que existan estas derivadas. ¿Estamos? No hace falta que sean continuas en ese punto. Si son continuas, no hace falta probar el límite, porque si son continuas ya sé que este límite da 0. ¿Por qué? Porque dijimos que si tengo derivadas parciales continuas en un punto, el campo ¿cómo es? Diferenciable. Este límite prueba la diferenciabilidad. ¿Se dan cuenta? No sé si se ve eso. Sí, sí. Entonces, lo podemos generalizar este límite. ¿Cómo será la generalización? Mire, será el límite del vector de la norma de un vector h que tienda a 0. Entonces hay que tener h tendrá coordenadas. Bueno, la generalización será, vamos a aclararlo.
para un campo F que vaya de Rn en R, ¿no? Y tendríamos un vector H que tenga coordenada H1, H2, H3, Hn. ¿Está bien? O sea, que pertenezca a Rn. Y después tendríamos todas las componentes, ¿no? Tendríamos X0 que pertenece a Rn, X genérico que pertenece a Rn, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el límite? ¿Cómo lo podríamos escribir? Podríamos escribir f de X0, ¿no? X0. Y tengo que sumar qué cosa a X0 siempre acá. H, ¿no? Más el vector H, ¿ven? Y restarle f de X0, ¿ven? Sería el coso tangente. ¿Y acá qué pongo? Acá tendría, miren, más, podríamos escribir un vector que sería la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de x1, de x2, derivada de f respecto de xn, producto escalar h1, h2, hn, ¿ven? Todo dividido la norma del vector h. Todo esto me tiene que dar 0. ¿Pero qué es hacer esta cuenta? Hicimos acá. Recordemos que esto va en x0, ¿no? Todos estos van en el punto. ¿Qué es hacer este producto escalar? Esto es derivada de f respecto de x1 por h1 más la derivada de f respecto de x2 por h2 más la así hasta hn. ¿Qué estoy haciendo acá? Entre estos dos elementos. Estoy haciendo nabla de f, es decir, el gradiente de f por el vector h, ¿no? ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces el límite se puede achicar un poco por la notación. Así como lo voy a terminar de escribir, está en el tromba. El tromba empieza con la definición así. Yo termino con la clase cuando el tromba empieza, mire. Más el gradiente de f en x0, producto escalar h. ¿Ven? Y todo esto dividido. Estos son los quets, ¿eh? No sé si se ve bien. A ver si lo pongo bien. No se van a hacer un lío bárbaro. Sobre la norma de h. Y todo esto tiene que darse. Esto es lo que prueba la diferenciabilidad. Si este límite existe, el campo es diferenciable. Y no necesito saber nada de las derivadas parciales. Entonces, podemos decir, conclusión de la clase. Conclusión. Si un campo F, esto vale para todo, de Rn en R, con X0 perteneciente al dominio de F, un punto, es diferenciable, si pasa. Pueden pasar dos cosas. A, vamos por partes. Todas las funciones derivadas, se me trabó el, ahí está, parciales de f en x0 son continuas. O sea que si yo pruebo
que es un campo de R3. ¿Cuántas derivadas parciales tiene? 3, ¿no? De X, de Y, de Z. Si esas 3 derivadas son 3 funciones en el punto que me dan, ¿son continuas? O sea, saco la función derivada parcial y pruebo que son continuas. ¿Qué tengo que probar para que sean continuas? Que exista la función en el punto y que el límite sea igual al valor de la función. ¿Estamos de acuerdo? Sería eso lo que habría que probar. Pero con la función derivada parcial en ese punto. ¿Estamos de acuerdo, no? Que fue lo primero que dijimos. Si pruebo eso, entonces el campo es diferenciable en ese punto de X0 o en un entorno de él. ¿Estamos? Sí, Tengo que probar la continuidad de las funciones derivadas parciales. Porque si la función derivada parcial es continua, no tengo ningún problema en ningún punto del campo. Quiere decir que el campo es diferenciable en ese punto. B, supongamos que yo pruebo que las derivadas parciales no son continuas. ¿Eso hace que el campo no sea diferenciable? En análisis 1 sí, porque no habría ninguna otra cosa. Pero como puedo acá tener direcciones que no sean lo de las derivadas parciales, podría pasar que este plano tangente lo pueda escribir. ¿Qué quiere decir? Que pueda encontrar las derivadas parciales en el punto y no ser continuas. Por ejemplo, puedo encontrar las derivadas parciales y no coincidir con el valor de la función, o que el valor de la función no exista, pero sí existan las derivadas parciales. ¿Entienden en ese punto? Porque puedo venir por alguna dirección donde la derivada exista en ese punto. Ese es el problema acá. Entonces, estas derivadas parciales podrían existir sin necesidad de que sean funciones continuas. Entonces me van a decir, ¿cómo la calculamos? Si no existen, no se va a poder evaluar. Bueno, pero puedo usar la definición para calcularla. Y la definición es el límite, no necesariamente tengo que aplicar la fórmula a lo bestia. Entonces, una situación se podría dar así. La otra situación es que se cumpla solo el límite, vamos a llamarle límite, este le vamos a poner límite de diferenciabilidad. A ver si se entendió. Y da. Lo vamos a llamar L. El límite de diferenciabilidad, que se cumpla solo el límite de diferenciabilidad. ¿Se entendió esto? Podría pasar que no tenga derivadas parciales continuas y este límite se cumpla. Para que se cumpla este límite deberían existir al menos las derivadas parciales, no necesariamente tienen que ser continuas en el punto. ¿Entienden? ¿Se entiende sí, eso? Recordemos que las derivadas parciales pueden ser funciones. Las funciones derivadas parciales, ¿sí? Por eso puse todas las funciones derivadas parciales n de f en x0 son continuas. Entonces yo puedo decir que el campo es diferenciable. Podemos enunciar, o lo enuncia Tromba, un teorema. El teorema dice así. Si f de Rn en R, un campo escalar, ¿no? Y x0 pertenece al dominio de f, dice lo siguiente. Si las funciones derivadas de f respecto de todas las x sub i en x0 son continuas, entonces f es diferenciable en x0. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es verdadero,
para que la implicación sea verdadero, esto tiene que ser verdadero. Pero ¿qué más quiere decir? Que si esto es falso, la implicación es verdadera independientemente que esto sea falso. No importa si esto es verdad o falsedad. Por lo tanto, si quiero saber si es diferenciable y esto es falso, como este teorema no se me anula, tengo que probar esto o esto aplicando el límite y probar que ese límite da cero. ¿Se entiende? O sea que cuando miro este teorema, miren lo que dice el teorema, no es un teorema importantísimo este. En análisis 1 va y viene este teorema. Si tiene derivadas parciales continuas, entonces es derivable en todo punto. Y si es derivable en todo punto es porque tiene continuidad las derivadas parciales, que no son parciales, son las derivadas en toda la recta, en toda la curva. ¿Está? ¿Se entendió todo lo que hablamos de derivada hoy? ¿Qué día, eh? ¿Qué clase? Estoy copiando y me quedé sin hoja, pero sí, Quedaste sin hoja. Quisiera ver otro instituto de la provincia de Buenos Aires que dan este tema como lo doy yo. No, re Igualmente, bien. Trato de usar los colores también como para poder entenderlo, copiarlo así, así que me lleva más tiempo. Pero se entendió. entonces, fíjense que si no lo hubiera explicado en análisis 1, esto no se hubiera entendido jamás. ¿Se entiende? Por eso primero lo expliqué con una variable. Si yo me aseguro la continuidad de alguna de la derivada en un punto, es porque la función original es derivable en ese punto o en un entorno de él. Si son continuas todas esas derivadas, ¿qué quiere decir? Que tengo toda la función continua, quiere decir que la otra, la original, es derivable en todos los puntos. Si yo elijo un punto en particular, va a ser derivable. ¿Entienden? Si yo elijo un punto x0 para saber si tiene continuidad la derivada parcial, quiere decir que el campo va a ser diferenciable en ese punto. Porque como la continuidad de las derivadas parciales me asegura que es derivable en todo punto el campo. ¿Qué quiere decir derivable en todo? Que es diferenciable en todo punto. O sea que si elijo un punto en particular va a ser diferenciable en ese punto. ¿Se entiende, no? La idea. No sé si quedó clara. Están a full. Las caras. Ariel, ¿quedó claro? Sí, Eduardo. sí, 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 sí. Esta última partecita me la tuve que perder, pero bueno, después vuelvo a ver el video. Muy bien. Esta parte es importante para hacer los problemas que vienen. Con esto se hacen los problemas del 1 al 4, del 2 al 4, que son los problemas que tienen que hacer para la semana que viene. Calcular plano tangente, busquen en la guía plano tangente, calcular planos tangente, calcular diferenciabilidad, si tiene derivadas parciales continuas, si es diferenciable y mirar cómo se usa el límite, porque ese límite tiene que dar cero cuando no tienen la continuidad de las derivadas parciales. Igualmente la semana que viene voy a hacer problemas yo también. Voy a dedicar una parte de teoría y una parte de problemas ya. ¿Está?